como podrán indicar aquí donde dice contenido de la asignatura, se les va a abrir una pestaña y se les da la invitación a la clase y aquí tienen el temario. El temario de la primera unidad cubre estos primeros 5 temas, donde se explica la sociología, sus corrientes fundamentales, sus principales enfoques, los teóricos y algunos elementos del cambio social y la cultura. Si se van al final, aquí está el texto de Mario Posas, donde dice el libro de texto, pueden ver, le dan clic y ahí pueden descargar el libro. El día de hoy o mañana les estaré subiendo el temario para que se preparen ya para el examen del 16, que será en un poco más de 2 semanas y media. Así que tengan en cuenta esto, porque ustedes ya tienen que ir estudiando esos 5 temas de la clase para que se preparen para su examen. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda o consulta al momento? Profe, disculpe, ¿en dónde está ubicado? Dice el libro de Mario Pozo, que no lo puede encontrar todavía. ¿Perdón? Sí, el libro yo tampoco lo he podido encontrar. Es lo que acabo de explicar ahorita. Sí, pero no aparece. Es imposible que no les aparezca. Es decir, si ustedes, lo voy a repetir otra vez para que no haya ninguna confusión, tienen esta sección que se llama contenido de la asignatura. ¿La tienen en su campus? ¿Alguien que esté en una computadora y lo pueda hacer? Licenciado, lo que pasa, Dígame. en la parte azul, lo que nos aparece a nosotros es temario, entonces ahí tienen que irse y al final está el libro. Exacto. ¿Y qué les aparece? Si Pues ustedes el están en el temario. temario, tienen que irse aquí al final donde dice el libro de texto. ¿Pueden verlo? Sí, Denle Sí, a mí clic me ahí. aparece. sí. ¿Ya les aparece? Sí. Ok, perfecto. Entonces, solo hacen esa misma actividad, dan clic al libro de texto, encuentran el libro y lo descargan. Muy importante es tener en cuenta, jóvenes, que estos 5 temas son para que ustedes los vayan estudiando, como pueden ver aquí, origen de la sociología, y también están los temas explicados aquí. Y aquí está la definición de sociología, etcétera, clásicos del pensamiento sociológico, entre otros. ¿Cuál es la labor mía de docente? Es resolver sus dudas, preguntas y explicar algunos temas de manera general. Si ustedes hubieran metido sociología conmigo, pero con la clase normal, es decir, donde les aparece el aula, etcétera, para empezar tuviéramos clases todos los días. ¿Por qué? Porque ese ya no es el formato de sociología virtual. Y segundo, los temas son explicados de una forma distinta. ¿Por qué? Porque esta clase ya tiene todos sus contenidos virtualizados. Por lo tanto, en este tipo de clases ustedes tienen un papel más activo porque son ustedes los que tienen que leer e ir avanzando en estos temas y yo voy a ir clarificando. En este caso, como venimos empezando, pues se va a hacer una clara diferencia en este caso respecto a los temas y las explicaciones. A partir de eso, en esta primera unidad, es decir, de hoy o desde la semana pasada que iniciaron hasta el 16, 15, 16, ustedes tienen que ir leyendo todos estos 5 temas. Es más, el tema 1 es fundamental para responder el foro que se va a abrir el día jueves. Con permiso, licenciado. ¿Sí? No se mira la pantalla que usted está diciendo del temario. Se mira la del campus. Permítame. Y aquí, entonces, ustedes van a ir leyendo los 5 temas de la unidad. ¿Ya se pueden ver? Sí, sí se mira. Ok, entonces tema 1, tema 2, tema 3, etcétera. Para cubrir la segunda actividad, ahí ya se les indica qué temas tienen que haber leído. Por lo tanto,
aquí está la actividad 1 y aquí está la actividad 2. Para la actividad 2 tienen que haber leído el capítulo 1, estas secciones, y revisar los contenidos audiovisuales de los temas 1 y 2 del campus virtual. Y, obviamente, esta sección del libro. Así que, no sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta hasta el momento? Licenciado, del foro que es el de jueves al sábado, ¿se pueden hacer las dos participaciones consecutivas o tiene que ser una participación un día el jueves y otra el viernes? Como ustedes prefieran, siempre y cuando cumplan con una o dos participaciones. Si van a poner una participación corta, dos cortas, así que solo son 2 palabras, mejor dejen una buena participación y hacen la participación, o pueden segmentarla en 2. No se permite copiar y pegar de internet, sino que escriban con sus propias palabras y su propia reflexión. Como se les indica aquí, el foro, si ustedes yo voy a abrir el foro. Ustedes, eso es muy importante, no añadan un nuevo tema, no abran ustedes el foro porque si no, no se les va a poder puntuar. Esperen al jueves a la 1 de la tarde que yo abra el foro y ahí les va a decir foro creado con mi nombre para que ustedes participen. Si ustedes empiezan a crear sus propios foros y a participar por ustedes mismos, el problema es que eso no se les va a poder puntuar. Solo se puede puntuar quienes participen en el foro que yo cree. Y como señala la compañera, pueden hacer 1 a 2 participaciones siguiendo las instrucciones. ¿Cuándo va a estar abierto el foro? Ustedes ya tienen las fechas de sus clases aquí y de sus actividades y de sus exámenes. El foro va a estar abierto el jueves a las jueves 2 de la 1 de la tarde hasta el viernes 3 de febrero a las 9 de la noche. O sea que tienen más de un día para participar. Igual la actividad 2, que es un crucigrama, tienen desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. En el examen, que es el 16 de febrero, tienen desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche para hacerlo. Así que tiempo de sobra tienen. Así que para el foro solamente esperen a que yo abra la asignatura del foro para que ustedes puedan participar. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento para ya dar inicio con rápidamente los temas 1 y 2? Recuerden, yo lo que voy a hacer es una discusión general de los temas para que ustedes participen, comenten, reflexionen, porque ya damos por hecho que ustedes en esta clase los temas ya los van a ir leyendo de acuerdo a su propio ritmo. ¿Vale? Sí. Ok, perfecto. Entonces, si iniciamos, solo lo voy a poner para que tengamos alguna orientación. Ustedes se pueden preguntar, bueno, muchos de ustedes estudian ¿qué? Ingeniería, medicina, carreras de físico-matemática, administrativa, biología, ciencias, etcétera. Muchos se preguntarán, pues, ¿cuál es la importancia o para qué me pueden servir las ciencias sociales a mí? En su formación profesional, en su formación académica, en su formación universitaria. Pues bueno, básicamente la sociología, al igual que la química, la física, la biología, fueron un conjunto de ciencias propias que surgen en un contexto histórico muy particular. Y es en la transición de las sociedades feudales a las sociedades capitalistas en el contexto europeo. Así como en esa época que ocurre la revolución industrial, se da el proceso de renacimiento, ocurren las revoluciones políticas como la revolución francesa, ocurren las revoluciones técnicas como la revolución industrial, en cuestión de 300 o 400 años, todo el contexto europeo cambió de forma radical. Y así también en ese contexto histórico, por ejemplo, la medicina sufrió cambios, la visión astronómica del mundo sufrió cambios. Por ejemplo, antes de los aportes realizados por Galileo, Copérnico, ¿qué se pensaba que era el centro del universo?
las personas. Y justamente en Europa se dio el paso de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, en la cual las personas, como producto de los cambios técnicos, ya producen más, pero también se ven en la necesidad de vender su fuerza de trabajo por un salario, que era lo que mencionaba Karl Marx, que esa era una condición sine qua non para que el capitalismo como sistema funcionara y que obviamente eso deriva en la explotación de las personas. Precisamente la revolución industrial trajo consigo nuevas tecnologías que transformaron también a las sociedades europeas y por ende también transformaron a nuestras sociedades. Todos esos cambios llevaban consigo un elemento muy importante, y era que las sociedades se habían transformado de una forma radical, es decir, de sociedades eminentemente rurales, poco articuladas, con poco desarrollo técnico y tecnológico, se desarrollaron sociedades más complejas, con mayor uso de la técnica tecnológica y con ocupaciones mucho más diversas. Hace 200 años existía la profesión ingeniero en sistemas. No. Ajá, muy bien. Ahora ustedes pónganse a pensar, ¿qué profesión, por ejemplo, ustedes podrían considerar que está desapareciendo como producto de los cambios sociales y económicos y tecnológicos? Los trabajadores de las fábricas. Todavía hay bastantes trabajadores de fábricas en el mundo, pero alguna profesión que ustedes hayan visto hace tiempos o sus padres y ahora ya no la ven, o una ocupación. Las imprentas, Liz. Hay todavía bastantes imprentas, nada más que ahora están cada vez más automatizadas, pero podría ser. Pónganse a pensar, no sé si ustedes, sus padres o ustedes conocen a alguien que se dedicaba a vender leche, por ejemplo, que le decían lechero, que llevaba los cubos de leche a venderlos con caballo a las poblaciones. Ahora, ¿dónde compramos generalmente la leche? Pulperías, supermercados, y ya viene transformada, ¿no? Otra profesión es cuántos zapateros y cuántos sastres conocen ahora. Son pocos los que se dedican a eso, a ver. Exacto, es una profesión en constante desaparición. Por estos ejemplos actuales, si nos vamos al siglo XIX, la transformación radical de las sociedades europeas trajo consigo que muchos pensadores, filósofos y analistas comenzaran a cuestionarse, bueno, si hemos estudiado los fenómenos físicos, hemos estudiado los fenómenos químicos, los fenómenos biológicos, los fenómenos de las enfermedades, debe existir una forma científica de entender cómo las sociedades se transforman o cómo cambian. Si ustedes se fijan, nosotros diariamente cumplimos una serie de patrones de comportamiento social bastante regulares. Y las sociedades van transformándose con el tiempo, pero van transformándose de acuerdo a ciertas dinámicas. Precisamente, el objetivo, como ustedes pueden ver, también está el ejemplo de la Revolución Francesa. Esas revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, una revolución económica y técnica y la otra política, transformaron bastante las sociedades europeas. Y eso trajo consigo que muchos pensadores se fueran a cuestionar sobre de qué manera se transforman las sociedades, qué explica esas causas. ¿Serán causas divinas? ¿Serán causas climáticas como algunos creían? ¿O simplemente son fuerzas económicas y sociales que van definiendo cómo las sociedades se transforman? A partir de
se llama sociología, que por tanto implica la ciencia que estudia la sociedad. ¿Y eso qué significa? Significa que la sociología es una ciencia que estudia de forma sistemática las transformaciones sociales y la sociedad como tal. ¿Qué significa eso? Significa de forma más clara que se entiende y se estudia sistemáticamente por qué las sociedades funcionan de la forma en que funcionan. Y por eso, claramente, se comprende que la sociología forma parte de un gran conjunto de ciencias sociales. Cada una se enfoca en diferentes ámbitos. La economía en los procesos económicos, la antropología en las formas culturales, la historia en los hechos históricos y su desenvolvimiento, y la sociología en la forma en que ocurren y se manifiestan esas relaciones sociales. A partir de eso, como ustedes pueden ver, hay diferentes definiciones del pensamiento sociológico que pueden ver aquí. Por ejemplo, Durkheim, que es uno de los clásicos que vamos a ver en esta clase, pensaba que la sociología estudia los hechos sociales, ¿no? Y que precisamente la sociología trata de entender cuáles son esos hechos sociales que explican cómo se comportan las personas y cómo nos comportamos socialmente. Por ejemplo, precisamente en esos padres fundadores de la sociología están Augusto Comte y Saint-Simon. Estos primeros, especialmente Comte y Saint-Simon, pensaban llamarle física social a la sociología para utilizar un poco la noción de las ciencias duras o de las ciencias físicas. Sin embargo, especialmente Saint-Simon empezó utilizando la noción de sociología para entender el estudio de las sociedades como tales. ¿Por qué es importante entender este contexto? Porque precisamente ese interés que tenía Saint-Simon y que tenía Augusto Comte por entender qué pasaba en Europa hace 2 siglos, es el mismo interés que tienen ahora muchos sociólogos hoy en día por entender las transformaciones que ocurren en nuestras sociedades. Y que hay fenómenos económicos, sociales y políticos que son susceptibles de entenderlos sociológicamente. Como tal, la sociología en cierta forma no niega que ustedes como individuos toman sus decisiones, ni trata de decir que todo se explica porque la sociedad funciona de una manera, sino que la sociología trata de entender cuáles son los factores que inciden en esas diferentes dinámicas sociales y cómo se transforman las sociedades de acuerdo a ciertas características y ciertas condiciones. Pongámonos de ejemplo para que ustedes participen. ¿Cuál sería el principal cambio que ustedes veían en relación a la generación de ustedes comparándola con la generación de sus padres? ¿Cuál creen que sería el principal cambio, la principal diferencia entre la generación de ustedes y la de sus papás? Las formas de tecnología. La educación. ¿La educación? ¿Qué más? La crianza, La comunicación. el uso de tecnología. La forma de comunicación, el uso de tecnología. Muy bien. Ahora, una cuestión, hay que tener bastante cuidado cuando hablamos del uso de tecnología porque tecnología es una palabra muy amplia, ¿no? ¿Estarían de acuerdo conmigo si dijera que en las sociedades de cazadores y recolectores, cuando el ser humano simplemente vivía para comer lo que había en el día, una lanza era tecnología? Sí. Sí. Sí, lo es. Una forma de sobrevivencia. Porque mejoraba la condición de vida. Exacto, mejoraba la condición de vida, la transformaba. ¿Y era qué significaba lo principal? Una adaptación del entorno para su uso. Es decir, ¿qué contiene una lanza? Palo, algún tipo de piedra afilada que la persona la afiló para que pudiera matar a un animal, etc. Tecnología ha habido en todas las etapas de la humanidad. Lo que cambia es la forma en que nosotros transformamos la tecnología. Pero, en efecto, y como muy bien señalaban ustedes,
hay miles de ejemplos en los que las sociedades muestran sus transformaciones. Nuestras formas de comunicar, nuestras formas de interactuar, las sociedades cambian, ni para bien ni para mal. Eso queda para quienes se dediquen a juzgar eso. Las sociedades cambian. ¿Cuál es la tarea del sociólogo o de la socióloga o del cientista social? Analizar qué factores inciden en esos cambios y a partir de ahí, en efecto, evaluar si eso es perjudicial para las personas o no. Entonces, si ustedes observan, claramente, por ejemplo, ustedes pueden analizar cuáles han sido las formas de socialización que hemos tenido en nuestros hogares. Y esos patrones de socialización cambian bastante, por ejemplo. Como mencionaba la compañera, nuestras formas de comunicar han cambiado claramente. ¿Por qué? Porque justamente las clases virtuales permiten que nosotros podamos estar conectados en diferentes lugares al mismo tiempo. Algo que no se podía si la clase fuera presencial en la universidad. Sin embargo, eso tiene sus resultados adversos y también sus resultados, digamos, a favor o sus ventajas. Ventajas son para que quienes no pueden asistir a clases, pues se conectan y están presentes de alguna forma. Sin embargo, si les preguntamos a la mayoría de ustedes qué prefieren, clases virtual o clases presencial, ¿qué van a decir? ¿O cuál sería su opinión? Virtual. Para algunos es más funcional virtual, para otros, ¿prefieren clases virtuales o prefieren clases presenciales? Presencial. Virtuales. Presencial, porque hay veces que tenemos complicaciones, tenemos una clase presencial, otra clase en línea y... Ajá, muy bien, no hay compatibilidad, ¿no? Y la universidad ha planificado bastante mal eso, no hay compatibilidad entre que algunas clases son virtuales y otras son presenciales, etcétera. Esta sí está totalmente virtualizada, esta desde el momento que se les oferta, sí, ya debería, la universidad también comete un error en eso porque debería explicarles de entrada que ya es virtualizada. Pero, por ejemplo, muchos en pandemia, para que vean cómo la sociología nos ayuda a reflexionar sobre estos temas, muchos en pandemia señalaban que la educación virtual había venido a salvar a la educación porque ahora todo el mundo se conecta al mismo tiempo, etcétera, 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 y que la educación es más interactiva, etcétera. Sin embargo, quienes opinan así tal vez tienen un problema de sesgo. ¿Por qué? Porque están opinando desde su pequeña experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ampliamos nosotros la mirada sociológica entendemos que hay diferentes, un fenómeno se expresa o existe, pero para las personas esa experiencia va a ser muy distinta de acuerdo a sus condiciones sociales, de acuerdo a sus condiciones económicas, etc. Les pregunto yo, en Honduras todos tenemos acceso a internet. No. Y todos tenemos acceso a dispositivos que nos hagan la clase más fácil. No, tampoco. Entonces, en un país muy desigual, la sociología lo que nos ayuda a entender es que la educación virtual, lamentablemente, de una u otra forma, genera mayores diferencias en lugar de cerrar esas brechas o cerrar esas diferencias. Ahora, vayámonos a un ejemplo un poco más concreto. Cuando ustedes estuvieron, por ejemplo, en kinder, ¿qué les enseñaron en el kinder? A leer, escribir. Ajá, ¿qué más? A pintar también. Ajá. ¿Cuáles eran esas funciones? ¿Cortar papel? ¿Ustedes creen que eso solo los ponían solo porque sí o para que perdieran? ¿Qué función social cumple eso? El kinder cumple varias funciones sociales, aunque ustedes no las vean tan directamente. Para aprender a socializar, a hacer amigos, Muy interactuar. bien. Aprender a socializar, aprender a comunicarse, habilidades. La destreza. Exacto, muy bien, como dice el compañero, destreza, habilidades motoras y físicas, habilidades de socialización, habilidades de comunicación y otras también. Otra que también se mira
dominarlos. Aunque ustedes no lo vean de forma tan directa, lo que es la escuela, la universidad, el trabajo, la familia, etcétera, muchos espacios sociales, la iglesia, están en una constante disciplinamiento del ser humano. En la escuela, ¿cómo? Horarios, tareas, hora de llegada, hora de salida, normas de conducta, lo